Bienvenidos a Salutec, su programa de tecnología médica. Esta tarde estamos con la doctora Elizabeth, que nos va a contar sobre la historia médica, pero aplicado al campo de los deportes. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación y muy gustosa de atender tus preguntas. Gracias. Entonces vamos a comenzar. Hablando así de historia clínica, pero aplicada a los deportes, me vienen muchas ideas a la mente. ¿Podrías contarnos un poco de cómo es tu propuesta? Sí, nosotros tenemos desarrollado un software que le hemos denominado Digital Med Sport. Digital Med Sport. Med Sport, que es una historia clínica electrónica deportiva y específicamente lo hemos desarrollado para futbolistas. Ok, entonces dentro del campo del deporte específicamente para el fútbol. Sí, específicamente para el fútbol, pero puede ser aplicado también esta iniciativa para todos los deportistas, porque sabemos que los deportistas empiezan desde muy jóvenes y posteriormente van evolucionando en el tiempo, ¿no? En este sentido, nosotros hemos propuesto esta historia clínica electrónica para futbolistas, un poco motivados con el tema del Mundial. Claro, el Mundial que es el tema del momento ahora, ¿no? Sí, que bueno, el año pasado y este año, ¿no? Entonces nuestra propuesta es que desarrollamos una historia clínica electrónica pensando en los futbolistas no solo de hoy, sino del mañana. Quiere decir esto que los niños, cuando empiezan su etapa de futbolistas a muy temprana edad, empiezan de calichines, sabemos, claro, ¿no? Entonces empiezan de 7, 8 años, luego van evolucionando en el tiempo. Primero están en el barrio, luego los puede convocar algún club profesional. Claro, empiezan en las canteras y luego van evolucionando. Exactamente. Sí, y muchas veces los datos médicos de estos futbolistas están pues en el establecimiento de salud del barrio y luego ya de repente en una clínica y posteriormente en los establecimientos de salud donde se atienden. Pero ¿qué pasa? Vamos a poner un ejemplo de algún jugador de fútbol, ¿no? Claro. En el caso, por ejemplo, de Farfán, ¿no? De Jefferson. Él se inició muy temprano en Alianza Lima y luego migró creo, ha estado en Europa, ha estado en Asia. Entonces, el tema de cómo ha ido su seguimiento porque todos los futbolistas están expuestos a lesiones, claro, ¿no? Traumatológicas, el peligro, ¿no? El peligro, claro, de luxaciones, de fracturas, de tendinitis, todo lo propio del deportista, en específico de los futbolistas, ¿no? Entonces, desde que son calichines hasta que llegan a jugar a la profesional, pasan por una etapa de evolución y es necesario que tengan toda su información accesible, claro, oportuna, de calidad, y que pueda ser compartida con todos los médicos que los van tratando en toda su trayectoria deportiva. Claro, y más allá de eso, que esté accesible en cualquier parte del mundo, ¿no? Porque un día están jugando en un país, el otro día en otro, ¿no? Exacto. Farfán, por ejemplo, ahora está en Rusia. Está en Rusia, ¿no? Y a través de la historia clínica electrónica, él podría tener su información que si es que lo hubiera tenido desde niño, su evolución, por ejemplo, de su peso y talla, de su crecimiento y desarrollo desde que fue niño hasta ahora. Ha podido tener los resultados de sus exámenes auxiliares, como sus tomografías, sus radiografías, sus resonancias magnéticas, ¿no? Entonces, todo eso ha podido tenerlo en su propia historia clínica electrónica, que además se puede programar para que esté en un idioma accesible, como por ejemplo puede ser el inglés, y también puede también, conforme y él va migrando a determinado club o de determinada ciudad, se puede acondicionar la traducción, claro, ¿no? Porque, para los idiomas. Por ejemplo, Farfán, que está en Rusia ahora, y los exámenes que tuvo durante su carrera, por ejemplo, aquí en Perú, en español, ¿no? Cuando estuvo en Alemania, en alemán, cuando estuvo en Holanda, en holandés, y entonces es una serie de información médica que
va a estar en múltiples idiomas, ¿no? Exacto, se puede hacer esa programación de tal manera que no se pierdan datos importantes, por ejemplo, alergias, antecedentes de malformaciones congénitas o antecedentes de medicamentos que ha ido tomando a transcurso de los años, claro, ¿no? Y entonces esto beneficia mucho para el futbolista, para el deportista en general, y nosotros sabemos que los deportistas son el activo país, son las personas que nos representan, exacto, ¿no? Y hay que invertir en ellos. Entonces, esta propuesta no solamente se puede aplicar para el ámbito del fútbol, sino para todo el deportista en general, ¿no? Interesante. Entonces, es una buena noticia para los deportistas, sobre todo para los que están aún en canteras. A mí me gustaría preguntar, por ejemplo, si, digamos, la FIFA tiene nuevas normativas respecto al doping, ¿cómo puede ayudar esto? Sí, cada año la FIFA saca una relación de sustancias que no están permitidas, ¿no? Y que alertan a los jugadores de fútbol para que no los consuman, porque generalmente tú sabes que hay un sorteo y se le toma muestra de orina para ver si han consumido o no estas sustancias prohibidas, ¿no? En el caso de Paolo Guerrero, por ejemplo, que se le encontró estos derivados de la cocaína, sí, ¿no? Que fue un tema controversial que nos afectó tanto como país, ¿no? Sí, esto se hubiera podido evitar siempre y cuando hubieran tenido una historia clínica electrónica actualizada, donde se consigne todos los fármacos que están conteniendo este tipo de sustancias. Ajá. Entonces, como la posibilidad de que se siga programando y se siga insertando información a la historia clínica electrónica está dada, ¿no? Cualquier futbolista podría tener acceso a que en el momento que se le prescriba algún medicamento o se le prescriba una dieta por determinada condición patológica, salte una alerta de la historia clínica y le diga: en este momento medicamento no lo puedes tomar porque tiene tal metabolito, y te sale una alerta para el médico que lo está tratando, ¿no? Interesante. Todo esto podría evitar un sinnúmero de problemas a los que están expuestos los deportistas, ¿no? Porque un día están en un país, un día en el otro, no saben qué contienen los nombres, la marca de los medicamentos que pueden estar tomando en cada país. Exacto. Y se puede identificar cuáles son los medicamentos más frecuentes que toman los deportistas. Por ejemplo, los analgésicos, por ejemplo, las vitaminas, por ejemplo, los antibióticos para determinado tipo de infección. Entonces, estas noticias desalentadoras muchas veces que le quitan la medalla en los Panamericanos porque tomó un diurético que tenía tal metabolito, ¿no? Y que sale positivo el antidoping. Tú sabes que en los anteriores Panamericanos creo que le retiraron medallas a nuestra atleta, ¿no? Exacto. Y bueno, todo esto se puede evitar gracias a la tecnología. ¿Y por qué no usarla en estos momentos, no? Claro, sería una aplicación muy, muy interesante, ¿no? Con miras a que esto no vuelva a suceder, ¿no? Exacto, aprender de nuestros errores y aplicar la tecnología para que beneficie a nuestros deportistas. Y como es digital, no tendrían que estar cargando con todo su historial médico, porque, digamos, si tuviera que dar un número, ¿cuántos rayos X, resonancias hace un deportista a lo largo de su carrera? Tal vez. Sí, imagínate que te hagas 2 controles anuales, ¿no? Ajá. Entonces 2 por cada año. Sí, pero si ya ha tenido una lesión, eso se incrementa. Los controles, el inicio, el control para dar el alta, ¿no? Y tener el pronóstico. Entonces, en la vida pues tendrá unas 50 tomografías, unas 50 resonancias, y entonces cada vez que se moviliza no va a ir con una maleta. Claro, con su maleta de exámenes médicos, o con sus informes o las imágenes, ¿no? Ajá. Entonces eso es la novedad, bueno, es el uso de la tecnología al servicio de la salud de los deportistas. Interesante. Y doctora, ¿nos comentaría si esto ya está en práctica, si va a ser accesible de manera comercial? ¿Cómo un deportista que esté interesado en entrar a este tipo de programas puede hacerlo? Bueno, nosotros como Conecta Salud, que es la empresa que represento, hemos desarrollado este software que se llama Digital Med Sport y que es una iniciativa para futbolistas.
Sin embargo, puede ser escalable y puede ser transformada para cualquier deportista. Y se pueden ir implementando algunas aplicaciones. Por ejemplo, si un deportista es diabético y tiene que ponerse la insulina a determinada hora, se puede implementar un sistema de recordatorio que puede mandarse al celular y decir a tal determinada hora te toca ponerte la insulina. ¿No? Entonces son aplicativos que se pueden ir haciendo interfaces con la historia clínica electrónica. De igual forma se puede implementar el servicio de la telemedicina también, ¿no? Porque muchas veces uno tiene como que un médico de cabecera, sí. Y cuando, por ejemplo, te toca hacer una participación a un campeonato que está en Europa y tu médico de cabecera está en el Perú, claro, tú podrías tranquilamente consultarle y el médico tiene acceso a tu historia clínica y a tus exámenes auxiliares debido al uso de la tecnología, ¿no? De la telemedicina y de la historia clínica electrónica para el deportista. Listo. Muchas gracias, doctora Elizabeth. Los invitamos a revisar Digital Med Sports. Es una iniciativa muy interesante. Muchas gracias, Elizabeth. Gracias por la invitación y con mucho gusto hasta una próxima oportunidad.